Buenas tardes, mi nombre es John Henry Navia Linero. Vengo a hablar sobre el desarrollo de la sexualidad desde un punto de vista psicoanalítico de Freud, el psicoanálisis, sobre el desarrollo psicosexual. Creo que este tema es muy importante porque los padres de familia deben entender e identificar en qué etapa, en qué fase del desarrollo está su hijo o su hija. Porque al momento de identificar la fase, la etapa, se puede también identificar el comportamiento, la conducta que el niño está teniendo. Al momento de identificar la fase en la que el niño está, se puede comenzar a manejar ese comportamiento de una manera buena, de una manera exitosa, porque a veces los padres de familia se preocupan o creen que están en problemas por no saber manejar, por no saber identificar la etapa en la cual sus hijos están. Por eso creo yo que identificar eh, el, el, la fase, la etapa en la cual los niños están es muy importante para los cuidadores, para los padres, para los profesores. Hoy vamos a hablar sobre el desarrollo psicosexual desde un punto de vista psicoanalítico. Para eso vamos a mostrar unas diapositivas. El desarrollo de la sexualidad. Esta teoría la plantea Sigmund Freud, quien nació en República Checa. Fue un médico que se especializó en la neurología y posterior a eso, pues plantea su teoría del psicoanálisis, que tiene que ver con el inconsciente, con el ello, el superyo, el yo, sobre esa función psíquica. También esta teoría la plantea mucho con la sexualidad desde un punto de vista de búsqueda del placer, no como un punto de vista de, de hoy, pleno siglo XXI, de un encuentro de dos personas, de una pareja, no, sino que esa sexualidad tiene que ver con un impulso libidinal que tiene que ver con la búsqueda del placer, de la vida. Al momento que hablamos sobre la sexualidad en los niños, es que los niños en cada etapa del desarrollo van a buscar ese placer, esa corriente libidinal que quiere buscar saciar su placer. Vamos a comenzar hablando sobre que la experiencia en la niñez influye potencialmente en la personalidad del adulto. Todo trauma, toda acción que el niño vive, toda experiencia que el niño vive, va a influenciar de manera negativa o de una manera negativa en la adultez. Todo niño va a que tiene una experiencia, ya sea traumática, ya sea buena, agradable, esa experiencia va a influenciar en la adultez. La membrana las membranas mucosas del cuerpo podrían ser la fuente física de los impulsos del hecho, las zonas erógenas donde se enfocaba la libido. Entonces, cada etapa tiene una zona erógena. Esa zona erógena tiene que ver con el líbido, con la búsqueda del placer. Ese placer se concentra en esa zona erógena y cada etapa tiene una zona erógena diferente. Entonces decimos que hay 5 etapas del desarrollo, 5 fases del desarrollo. Para Freud, la etapa número 3, la fálica, que ya la vamos a ver, es la etapa más importante porque en esa se va a formar la personalidad de una forma más completa. Como ya lo vamos a ver, todo lo que tiene que ver con el complejo de Edipo, con el complejo de Electra, va a ayudar a que la personalidad se forme. Decimos que la primera fase es la oral. Esta fase oral va desde el nacimiento hasta la edad, hasta el primer año de edad. Aquí en este primer año de edad, desde los 0 meses hasta el primer año de edad, la zona erógena donde se concentra el placer, donde el niño va a buscar este placer, es la boca. La zona erógena es la boca. Entonces decimos que cuando la madre y el niño se encuentran para el alimento, ¿cierto? Porque la madre, a través de la leche materna, a través del seno, le brinda el alimento a su bebé. En ese encuentro, el niño
siente placer en ese encuentro, donde él recibe el alimento. Entonces el niño va a recibir el placer a través de ese encuentro, de ese contacto con el seno, al igual que cuando el niño siente cosas en la boca, cuando se mete algún objeto, cuando se mete sus dedos, en esas el niño está buscando placer en la boca. Eso es lo que mueve al niño en esa etapa de 0 a 1 año. Esa es la búsqueda del placer, está en la boca, eso es. Cuando hay una fijación es cuando en esa fase, hablándolo en esta fase oral, en esa fase hay un problema, hay algo fuera de lo normal, hay algo anormal que pasa, hay algún evento, algún trauma. Entonces, en esa fase, si hay una fijación, en la fase oral, si hay alguna fijación, esa fijación va a traer problemas en la adultez. Esa fijación problemas en la adultez. Cuando hay una fijación en la fase oral, en la adultez van a haber problemas como adicción al cigarrillo, al alcoholismo, ansiedad, va a haber comportamientos como morder lapiceros, todo lo que tenga que ver con adicción al cigarrillo, al alcohol. Entonces, cuando hay algún problema, cuando hay algo anormal en esa fase oral, pues se van a presentar estos eventos en el futuro, en la adultez. Decimos que la segunda fase es la fase anal, ¿cierto? Esta etapa o esta fase va desde el segundo año de edad hasta el tercer año. Y aquí la zona erógena donde el placer se concentra, donde el niño va a buscar el placer, es en el ano, es en las heces, ¿cierto? El placer se experimenta en la fase anal retentiva y en la fase anal expulsiva de las heces del niño. Entonces, cuando el niño retiene, siente un placer, ¿cierto? Y cuando el niño expulsa, también va a sentir algún tipo de placer. Entonces, aquí poco a poco vemos que en esta segunda fase el niño comienza a conocerse. Si hay alguna fijación, si hay algo fuera de lo normal en esta etapa, eh, más adelante en la adultez, este tipo de fijaciones van a traer consecuencias como de retener, de liberar, de tacañez. Esa persona que tuvo una fijación en la etapa anal va a ser una persona tacaña en la adultez, ya sea que tenga dinero o con acumular cosas, con gastar cosas, como esas son, digamos que acumular dinero, acumular cosas, tener las cosas, son como la simbolización de las heces ya de grande. En la etapa número 3, que para Freud es la más importante, la etapa fálica, es de los 3 a los 5, 6 años de edad. En esta etapa, el placer o la zona erógena se zona en la parte del cuerpo, la zona genital. Aquí en esta etapa el niño comienza a descubrirse, comienza a descubrir su cuerpo, a distinguir entre el género femenino y el género masculino. Comienza a tocarse. Una característica de esta etapa es que el niño comienza a tocarse, el niño comienza a experimentar, a observar su cuerpo y a observar el cuerpo de los otros compañeros, de los otros amigos. Es muy importante entender eso, no es que esté mal, no está mal, es algo normal dentro de esta etapa. Freud plantea en esta etapa hay un complejo de Edipo. Un complejo de Edipo, el complejo de Edipo es cuando el niño se enamora de su madre, perdón. El niño se enamora de su madre y en el caso de la niña, el complejo de Electra, la niña se enamora de su madre, de su padre, perdón. Una resolución sana del complejo de Edipo es que el niño logra dos desarrollos importantes. Cuando hay una resolución en este problema de que el niño se enamora de su padre o de su madre y la niña de su padre, perdón, el niño desarrolla dos cosas muy importantes. La internalización de la conciencia llamada super yo, es que el niño entiende que esa relación con su madre o de la niña con su padre no va a ser posible. Eso es muy importante, que el niño entienda. ¿Listo?
Un segundo desarrollo es el modelamiento apropiado de acuerdo con su sexo masculino o femenino. ¿Eso qué quiere decir? Que el niño se identifica en esa resolución del complejo de Edipo. El niño se identifica con el sexo de su padre, con el masculino, y la niña se identifica con el sexo de su madre, el femenino. Cuando hay una fijación, cuando hay algo anormal en esta etapa, eh, más adelante en la adultez van a haber problemas con la identidad del rol sexual, en la sexualidad general, van a haber incluyendo problemas en la inhibición sexual, en la promiscuidad sexual. ¿Por qué? Porque el padre no supo manejar esta etapa, de pronto reprimió cuando el niño comenzaba a conocer su cuerpo, el padre reprimió de una manera muy absoluta, muy completa, muy drástica. El padre lo prohibió, que es bueno de cierta manera prohibir, pero cuando lo hace de una manera drástica, reprime, entonces esto puede generar algún tipo de problema en la adultez. La fase de latencia es la fase de 6 años a 11 años, donde aparentemente ese libido, ese placer, se calma. Hay una calma y el niño comienza a buscar otros placeres, como buscar amigos, el colegio, las amistades, las actividades. Por último está la fase genital, que es la donde empieza, la etapa donde empieza la pubertad. Entonces el niño de 12, 13 años comienza a experimentar ya la sexualidad más abierta, hablándolo así. La persona genital desarrolla la capacidad de experimentar satisfacción sexual con un objeto del sexo opuesto. El carácter genital es el ideal de Freud de un completo desarrollo. Entonces en esta etapa el niño ya no es un niño, pasa a ser un adolescente y comienza a desarrollar esa sexualidad de una forma más abierta. Por último, vamos a hablar sobre la sexualidad infantil y abuso sexual infantil. Según Barudi, el abuso abusivo e injusto de la sexualidad. Eso es abuso sexual infantil, el abuso abusivo e injusto de la sexualidad por parte de una persona grande que tiene poder, que tiene experiencia, que tiene dominio sobre una persona indefensa, sobre un niño. Es muy importante que el padre identifique si el niño está teniendo algo anormal en la infancia, porque hay consecuencias. Cuando hay un abuso infantil, hay consecuencias al corto y a largo plazo. Las consecuencias a corto plazo de un abuso infantil puede ser la escolaridad, hay bajo rendimiento académico, hay un aislamiento, el niño se comienza a sentir solo, hay sentimientos de tristeza, pueden haber enfermedades sexuales o embarazos no deseados. Y cuando hay consecuencias a largo plazo, pueden haber las siguientes cosas aún más peores, como la disociación de la personalidad. Eso quiere decir que el niño, para olvidarse de ese evento traumático, lo que hace es dividir, ¿cierto?, su personalidad para olvidar eso. Hay depresión, problemas en la sexualidad, promiscuidad, depresión, prostitución, ansiedad, intentos de suicidio y relaciones promiscuas, como ya lo hablamos. Entonces es muy importante que el padre, el cuidador, el profesor sepa identificar lo anormal en el desarrollo sexual de un niño. Es muy natural que un niño en la etapa de los 5 o 6 años, en la etapa fálica, comience a experimentar, a tocar su cuerpo, es normal. Pero cuando hay un abuso infantil, sexual infantil, eso es algo anormal y es importante que el padre lo comience a identificar. El tipo de comportamiento, el tipo de conducta que está teniendo el niño. Entonces decimos que, para concluir, decimos que hay 5 etapas, 5 fases que Freud plantea en ese desarrollo psicosexual y cada etapa tiene un comportamiento, una conducta diferente que va a marcar al niño. Si hay algún evento traumático, si hay alguna fijación en esa etapa, en alguna de esas 5 etapas, en la adultez van a haber unas consecuencias. Por eso hay que tener una buena resolución en cada etapa, que el padre entienda cada etapa.
Eso es todo. Espero que hayan podido comprender la teoría de Sigmund Freud y el abuso infantil, cuáles son las consecuencias. Muchas gracias.